La ciudad de Puebla, cuna, origen y capital del 5 de mayo, se convierte en el punto de encuentro donde tradición y futuro se entrelazan. Un evento que rinde homenaje a la biculturalidad México-Estados Unidos, celebrando la fuerza, el legado y el impacto de la comunidad latina. En 5 de Mayo Week, la historia cobra vida a través de la cultura, el conocimiento y el entretenimiento. Es un movimiento que conecta a los latinos en Estados Unidos con sus orígenes y aquellos que, generación tras generación, mantienen vivas sus raíces. Dos grandes experiencias, una misma esencia. 5 de Mayo Summit, un escenario de reflexión y aprendizaje donde líderes de distintos sectores comparten su visión sobre el papel crucial de los latinos en la economía, la cultura y la política. En esta edición, el Dr. David Hayes Bautista, un reconocido profesor de la Universidad de California en Los Ángeles y director del Centro para el Estudio de la Salud y la Cultura Latina, presentará el reporte sobre el último estudio del PIB latino en Estados Unidos, compartiendo el impacto y las crecientes contribuciones económicas de la comunidad latina en Estados Unidos. 5 de Mayo Festival, una explosión de música que honra la diversidad y el talento de nuestra comunidad. Vive un concierto inolvidable con el legendario Alex Lora y el Tri, originarios de la histórica ciudad de Puebla y verdaderos embajadores de lo que representa el 5 de mayo en los Estados Unidos. Más de 6.200 asistentes, más de 15 organismos e instituciones públicas, más de 30 medios de comunicación. 5 de Mayo Week 2025, Puebla, capital latina y bicultural del 5 de mayo. Sé parte de este gran encuentro que celebra lo que somos y nos impulsa hacia lo que podemos lograr juntos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a este segundo día del 5 de Mayo Week. Yo personalmente con el primer día me fui muy satisfecho, aprendí mucho, entendí mucho. Y antes de presentar a nuestros panelistas y el tema del día de hoy, quisiera contextualizar qué fue lo que aprendimos el día de ayer. Ayer aprendimos por qué el concepto 5 de mayo, más allá de un momento histórico, más allá de una fecha histórica, se vuelve uno de los conceptos y una de las marcas más poderosas en los Estados Unidos vinculadas a nuestro país. Se hablaba de que incluso después del concepto México, la segunda marca más poderosa vinculada a nuestro país es 5 de mayo. El día de ayer aprendimos de historia, el día de ayer aprendimos acerca de ese poder que tiene hoy la comunidad latina que vive en Estados Unidos y cómo, de alguna manera, aquí en Puebla, aquí en México, podemos potencializar, podemos usar ese poder económico que hoy tienen ellas y ellos, latinos, la mayor parte de ellos mexicanos en los Estados Unidos, para ayudarnos a hacer crecer nuestra propia economía. Pero el día de hoy, una vez que hablamos de economía, el día de hoy vamos a hablar de liderazgo político y de voces que pesan en lo político. Ese justamente es el tema del día de hoy. Voces que marcan el rumbo a través de la política y el liderazgo de los latinos en los Estados Unidos. Nuestros ponentes tienen una trayectoria importante en la vida política de los Estados Unidos. Uno de ellos tiene poder político en la vida pública aquí en Puebla. Así es que se van a amalgamar de manera muy interesante las opiniones, las voces de ellas, de él, y seguramente al término de este panel, que tiene 1 hora de duración, seguramente habremos aprendido, habremos entendido. A un servidor le toca moderar, le toca aportar algunas preguntas a ellas y a él, y cuando nos acerquemos al término de esta hora, el micrófono va a ser de ustedes, porque será muy interesante también escuchar sus opiniones y escuchar
las preguntas que puedan hacerles. Quiero presentarles a nuestras invitadas, sobre todo darles la bienvenida a México. Les presento a Erika Contreras. Es la primera latina y mujer en ser secretaria del Senado de California. Y aquí quiero hacer un paréntesis. En el sistema político estadounidense, a diferencia del nuestro, donde nuestro poder legislativo en los estados solo tiene una Cámara de Diputados, en Estados Unidos, además de tener una Cámara de Diputados o representante local, es decir, estatal, también tienen una Cámara de Senadores que es independiente a la Cámara de Senadores del gobierno federal. Entonces, Erika Contreras es la primera latina y mujer en ser secretaria del Senado de California, cargo que ocupa desde 2018, con una carrera legislativa de más de 2 décadas. Ha sido pieza clave en la operación política del Senado y en la formación del liderazgo latino dentro de las estructuras públicas del estado más poblado y que más aporta a la economía y el que más votantes aporta en los Estados Unidos. Erika, bienvenida a Puebla. Gracias por estar con nosotros. Gusto saludarla. Les presento también a Adriana Sánchez Ochoa. Ella es directora adjunta principal de Next Gen Policy, con más de 18 años de experiencia también en la legislatura de California. Ha trabajado en oficinas de alto nivel y hoy lidera iniciativas centradas en inmigración, en equidad digital, en justicia ambiental. Es una voz fundamental en la construcción de una agenda progresista con impacto comunitario. Y seguramente ese impacto comunitario en un estado que tiene a tantos latinos como habitantes y que hoy pueden votar, seguramente es muy importante. Adriana, bienvenida a Puebla. Gracias por estar con nosotros. De casa, pero con una visión en los 2 ámbitos de nuestra vida común, el ámbito público, es decir, el ámbito gubernamental, pero el ámbito privado, porque también es empresario, y con una visión de mundo, porque lo mismo ha hecho su vida aquí en Puebla que en el extranjero. Les quiero presentar a Jaime Oropesa Casas. Él es secretario de Economía y Turismo del Gobierno Municipal de Puebla. Ha trabajado en iniciativas para posicionar a Puebla como un destino internacional, fortaleciendo su ecosistema económico con experiencia en políticas públicas y desarrollo empresarial. Jaime Oropesa busca vincular la identidad cultural poblana con nuevas oportunidades de inversión, de comercio y de colaboración internacional. Jaime, también bienvenido. Gracias por atender a esta cita. Entonces el tema es voces que marcan el rumbo, política y liderazgo latino en los Estados Unidos, y yo añadiría la sinergia entre esas voces y ese poder político de los latinos allá, con los latinos, con los mexicanos acá. Si me lo permiten, me voy a sentar para iniciar justamente la charla del día de hoy. Y yo quisiera, si me lo permites, Jaime, empezar con nuestras ponentes, porque finalmente ellas hacen su vida allá. Y a lo mejor la primera pregunta que les voy a hacer a las dos tiene que ver con, ayer les decía hace un momento, con el doctor David Hayes aprendimos de la aportación tan grande que hacen hoy los latinos a la economía de los Estados Unidos, de California, del estado en el que vienen. Pero yo hoy quisiera que empezaran situándonos ya en el ámbito político. ¿Qué pasa con esa comunidad latina? ¿Qué tanto participa votando? ¿Qué tanto participa ya en cargos de elección, en posiciones públicas? ¿Qué tanto tiene injerencia en los gobiernos
de los condados, en el propio gobierno del estado de California, en las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que se encargan de tomar las decisiones. Entonces yo quisiera que empezáramos por ahí, como para que nos dieran un contexto de qué es lo que está sucediendo, y si me lo permite, Erika, me gustaría escucharla a usted a esta hora. Gracias, buenos días. Primeramente les quería agradecer por esta oportunidad de estar aquí enfrente de ustedes. Yo soy nacida en México, en Aguascalientes, pero he vivido casi toda mi vida en los Estados Unidos. Mis padres emigraron cuando yo tenía casi 5 años, y la cosa que reflejando en las presentaciones que escuchamos ayer era que recibimos muchos datos, muchos hechos, facts, datos que describen actualmente a los latinos en los Estados Unidos, pero la retórica política en nuestro país ahorita en los Estados Unidos y quizá en México y en otras partes del mundo pintan una historia muy diferente. Para mí, yo soy un ejemplo de lo que es posible cuando el gobierno invierte recursos, cuando hay líderes que tienen visión, cuando se atreven los líderes a soñar lo imposible y que le ponen el esfuerzo y las ganas a las ideas que no son populares. Integrar a los latinos en todos los aspectos de la sociedad, incluso en la educación, en la economía y en varios aspectos de la sociedad. Yo soy secretaria del Senado y este puesto que tengo no sería posible si yo no tuviera una oportunidad de cambiar mi estatus legal. Claro. A los 12 años tuve la oportunidad de firmar mi tarjeta de seguro social y mi tarjeta de residencia permanente, que lanzó mi futuro. Sin esa firma no estuviera aquí con ustedes hablando de mi experiencia, de mi participación en el gobierno, de mis años, casi 23 años en la legislatura de California. Entonces, para mí es una cosa muy orgullosa estar aquí platicando sobre el poder político, la posibilidad cuando los líderes verdaderamente se enfocan en la gente y ven la potencial y trabajan para asegurar que se integren los inmigrantes. En California tenemos un ejemplo de esto. En los 60s, los primeros líderes latinos fueron elegidos a la Asamblea Estatal. Ya 50 años después, pienso en los 70s, se creó un grupo latino de legisladores, y era un grupo de 2, y ahora es un grupo de 38, 39 legisladores que son muy poderosos, que se encargan de representar a la comunidad en California, y es evidente que con ese poder sí ha cambiado la vida de muchos latinos en California específicamente. Gracias. Escucho su opinión, Adriana. Muchas gracias. Buenos días. Igual que mi colega, muy orgullosa de estar acá con ustedes. No soy mexicana, soy colombiana, pero he vivido toda mi vida en California. Llegué igual que Erika a los 5 años, indocumentada. No sabía que era indocumentada hasta que me tocó presentar formularios para poder ingresar a la universidad. Pero la pregunta que hizo usted es muy importante, y hablando un poquito más de cómo llegamos nosotros los latinos a servir, ¿no?, en posiciones de mucha responsabilidad. Parte de mi trabajo es copresidenta del Caucus Latino, que estaba mencionando Erika, y el trabajo de nosotros es
a identificar personas que tienen la capacidad de postularse para posiciones en la legislatura. Pero no únicamente ganar, es como sostener, ¿no?, ese puesto. Tiene responsabilidad, tienes que tener integridad, tienes que tener la habilidad de representar a tu comunidad que te eligió. Entonces, parte de ese trabajo es asegurar que esos 38 candidatos o que ahora están sirviendo tengan un poco de visión a lo que necesitamos nosotros como comunidad latina. Y mi trabajo en la legislatura ha sido el tema de inmigración, ha sido lo que más he manejado. Entonces, yo creo que seguimos nosotros luchando para que la comunidad latina migrante tenga lo que necesiten. Y no es lo básico, o sea, son oportunidades que ellos dejaron sus propios países para ir a luchar. Cómo nosotros podemos convivir, ayudar, cómo usamos los consulados que tenemos allá para poder avanzar la agenda de la gente inmigrante en California. Gracias. Yo en este sentido, Jaime, y te preguntaría en función de lo que ha sido tu experiencia de vida en los dos ámbitos, en el ámbito público y en el ámbito privado, y como observador de lo que pasa más allá de nuestra frontera, y no me refiero solamente a Estados Unidos, me refiero a Europa. ¿Cuál será el elemento más importante del cual se puede sostener una persona, un individuo, como para así poder llegar a tener esas posiciones de liderazgo en una tierra que no necesariamente es la propia? ¿Has ubicado, has identificado algún elemento que le ayude justamente a ejercer esa posición de liderazgo, cuando muchas veces más bien a lo que se llega a enfrentar mexicano de manera particular, más allá de nuestra frontera, es a un tema de discriminación? Y reitero, no nada más hablo de Norteamérica, hablo incluso de Europa. ¿Hay algún elemento que tú detectes? Gracias, Juan Carlos. Bueno, antes que nada, buenos días a todos. Me da muchísimo gusto, es para mí un honor estar aquí en esta mesa con Erika, con Adriana. Bienvenidas a la ciudad de Puebla. Me da mucho gusto escuchar, antes de pasar aquí al panel, que nos comentaban que estos 2-3 días que visitan nuestra ciudad no son suficientes para todo lo que quisieran seguir visitando de Puebla y seguir aprendiendo de lo que es 5 de mayo. Un honor estar con ustedes y de nuevo bienvenida a la ciudad. Y qué bueno que empezaste por ellas, porque yo vengo más de oyente que de ponente a este panel, Juan Carlos. Pero bueno, a tu pregunta yo te podría decir que yo creo que tiene que ver mucho también con la educación que tenemos, pero no me refiero a la educación necesariamente escolar, ¿no? Que por supuesto que ayuda. De hecho, México y en particular Puebla somos un semillero de talentos. Muchísimo mexicano, muchísimo poblano, después de estudiar una carrera universitaria en nuestra ciudad, emigra a algunas otras regiones del país o inclusive a algunos otros países, y donde se desempeñan de manera exitosa. Pero creo que también tiene que ver con esta cultura del esfuerzo, del trabajo. Mucho se ha hablado de que México es el país cuyos trabajadores trabajan el mayor número de horas a la semana dentro de la OCDE, que ahí podríamos ver, bueno, no necesariamente somos los más productivos. Sí, claro. Sin embargo, sí somos los más trabajadores, e inclusive dentro de la cultura latina en Estados Unidos también hay mediciones muy importantes donde, y creo que algunas inclusive se platicaron ayer, donde precisamente la comunidad latina pues es trabajadora, responsable, es una comunidad sana, ¿no?, de hábitos sanos. Entonces yo creo que eso como latinos nos da siempre esa fortaleza, y lo que de repente nos ha faltado, y dicho por los mismos líderes latinos e inclusive mexicanos, es el que nos la creamos,
¿no? Nos sentimos muy cómodos dentro de nuestra comunidad, haciendo negocio, aprendiendo, liderando alguna organización dentro de nuestra comunidad, pero a la hora que se abre o que abrimos el juego a ya no solo nuestra comunidad latina o ya no solo los que estamos aquí en nuestra ciudad, sino hay que ir a otros lados, es cuando realmente nos la tenemos que creer. Y creo que en ese sentido la educación que podemos recibir de nuestras familias, que la familia latina es muy unida, muy arraigada, y transmitir dentro de la familia, pero transmitir también en las organizaciones, en las universidades, ese empoderamiento creo que es un reto muy importante para lo que viene y lo que buscamos. Gracias. Yo les preguntaría, en estos latinos que hoy empiezan a tener liderazgo político, que empiezan a tener peso en las organizaciones, ¿hay educación? Me refiero, se percibe, ha existido una educación incluso universitaria, sobre todo partiendo de que ya estamos hablando de una next gen, de una siguiente generación o de varias generaciones después. ¿Sí perciben esa educación? Por ejemplo, en este grupo de 38 legisladores a los que hacían referencia, no sé quién quiera tomar la palabra. Sí, claro, yo la tomo. Pienso que sí hay educación formal. Pienso que en mi experiencia los colegios y en ciertos casos las preparatorias sí empiezan en diferentes partes del estado, no en todas partes, pero en diferentes partes, quizá en Los Ángeles o otras partes más urbanas, a promover cursos de la historia, de la cultura de latinos o de otros grupos. Pero lo irónico es que yo pienso que mucho de lo que está pasando ahorita con el crisis de los ataques del presidente en los Estados Unidos, eso es lo que está creando más educación en los jóvenes, en los jóvenes que ya sienten que algo está mal, sienten que algo tiene que cambiar, sienten que no hay suficiente liderazgo hablando de lo que tiene que pasar para cambiar, para darles oportunidades, para cambiar la narrativa, para reflejar los datos que sabemos que los latinos son trabajadores, que los latinos contribuyen, que los latinos son buenas personas, que no somos criminales, que no somos estos estereotipos que escuchamos en la televisión y en los periódicos, ¿no? En 1994 hubo un ataque muy similar. Un gobernador en California llamado Pete Wilson tenía la misma retórica. Los inmigrantes eran todos criminales, veníamos a los Estados Unidos a tomar los trabajos de todos los estadounidenses. Y esa fue la educación que motivó a muchos de los jóvenes en los colegios, en las universidades, en las preparatorias, porque sabían la verdad, que eso no era el caso en sus propias casas, en las casas donde tienen familias que son indocumentadas, quizá hermanos o hermanas, tíos o tías que sí eran ciudadanos. Ellos ven, nosotros vemos en nuestras familias la realidad, que nuestros padres son trabajadores, pero en un sistema que no apoya la integración de nuestros trabajadores para poder salir adelante y salir de la pobreza, se estanca el progreso. Entonces la educación, aunque sí existe en las universidades, el profesor Hayes Bautista es un ejemplo. Mucha de la educación que sucedió en los 90s y que está sucediendo ahorita está sucediendo
en las universidades, con las protestas, con los estudiantes que quieren cambio, que quieren líderes, que van a tener las ganas para apoyarlos a ellos y van a tener las ideas que pueden cambiar el futuro de los inmigrantes y los latinos en California. Si yo le preguntara a usted, Adriana, ¿cómo era ese latino, incluso a lo mejor ya hasta nativo de los Estados Unidos o documentado hace 25 años? ¿Y cómo es ese latino hoy? ¿Qué diferencias estaría marcando? ¿Hay diferencias? Me tengo que ir a lo mejor un poco más atrás, los años 90 y hacia 2025, es decir, abrir un espacio de 35 años. ¿Se notan cambios generacionales? Absolutamente. Yo te puedo hablar de cuando yo me naturalicé hace, revelo la edad si digo cuántos años, pero hace muchos años. Fue un proceso completamente diferente a lo que es ahora. Era un proceso no tan intimidador como es ahora. No había ese miedo, ¿no?, de llegar a ser lo que la gente quería hacer. Era poder naturalizarse, convertirse en ciudadano, contribuir en el país que ellos vieron como el sueño. Hoy en día, desafortunadamente, el sueño americano para mucha gente se vive en secreto, se vive en la sombra, porque hay tanta intimidación de la administración, de diferentes organizaciones, hasta de gobiernos, ¿no?, que la gente, yo creo, hoy en día, aunque somos gente, y el doctor Bautista lo habló ayer, de tenacidad, de determinación, hoy en día se logra, pero con mucha más dificultad, con mucho más apoyo. Una cosa que habló usted ahorita es la educación. Yo creo que esos 38 legisladores que están ahora postulados están cumpliendo los sueños de sus padres, que muy probable han inmigrado a este país y han luchado y han trabajado para sacar a sus hijos adelante, para ofrecerles esa educación. Mi madre fue un ejemplo, llegó indocumentada igual, con 3 hijos, pero esa ética de trabajo y esa, lo que ella la llenaba de valor, ¿no?, era ver a sus hijos. Yo creo que los padres de todos esos legisladores están viendo el fruto de sus esfuerzos. Y sí, sigo con usted. Y yo le preguntaría, ¿hay en el fondo, en esta nueva generación, y al hablar de una nueva generación, hablo probablemente del chico, hijo de migrantes, que ha cruzado toda su vida en la escuela, en los Estados Unidos, en California, en este caso, que está ingresando a la universidad, que está por ingresar a la universidad o que está concluyéndola? ¿Existe la intención, han percibido ustedes que exista la intención de vincularse a la vida política? De repente pareciera en este mundo que la prioridad para todos pues fuera el cómo salir adelante en lo económico, cómo lograr determinados objetivos y posicionamiento en lo económico, cómo resolver esas necesidades, cómo hoy día en esta nueva generación, cómo vivir nuevas experiencias. ¿Dónde perciben que queda ese espíritu por participar en lo político, por participar en esas organizaciones que son las que de repente levantan la voz y pueden generar cambios en las políticas públicas? ¿Perciben esa intención de esta nueva generación de vincularse? Yo creo que sí. Yo tengo 3 hijas, 2 hijas adultas y una hija que de hecho se gradúa del high school, de la prepa a fin de mes y está ingresando a la universidad. Yo como inmigrante, mis hijas han estado expuestas a las ganas de yo poder participar y cambiar las vidas de ellas. Entonces ellas crecieron toda su vida oyendo, viéndome a mí trabajar, el radio que escuchaba, que era muy progresivo acerca de la política. Ninguna va a salir
igual que yo, o sea, han escogido carreras diferentes, pero yo creo que ese sentido y las ganas de ser progresivas y luchar por las otras personas es algo que se inculca desde joven, ¿no? Y me imagino que debe ser así. Esta nueva generación es mucho más abierta, más vocal, y en esta administración han creado la oportunidad para que esta nueva generación que está entrando ahora, que se está ahora creando, y nuestros futuros políticos, ¿no? Cómo posicionarse para poder ser la voz de los que no tienen voz. ¿Tiene algún comentario? Sí, lo único que quería agregar era que mucha gente joven que empieza con ideas que quiere quizá ser abogado o quiere seguir una carrera en las leyes, quizá no sabe específicamente cómo llegar a un puesto de liderazgo para poder afectar las leyes. Entonces, escucho grupos de jóvenes que vienen a visitar el Capitolio en Sacramento, y muchos como yo hablan de la justicia, la libertad, la democracia, y reflejan en eso, y muchos de ellos quieren ser abogados, quieren representar a las personas que quizá no tengan voz, no tengan recursos, pero sin tener la experiencia que también su pasión se puede dedicar en una carrera en el servicio público. No se sabe porque quizá no tienen padres que fueron a la universidad, o no conocen a personas en esas carreras. Entonces es muy importante que se expongan los jóvenes a varias oportunidades. Si tienen la pasión para dedicar una vida en servicio público, se tienen que exponer, y pienso que las universidades tienen que hacer un mejor trabajo en darles todas las posibilidades en una carrera que puede ser en el gobierno local, en el gobierno estatal, en el gobierno federal, quizá en organizaciones que abogan y que si quieren hacer un impacto. No todos tienen que ser abogados, pueden ser que también necesitamos buenos abogados, pero hay puestos para todos que quieren participar y que quieren contribuir sus ideas, su pasión, sus ganas para cambiar la sociedad que ellos piensan que no es justa. Gracias. Aquí en México, ¿cómo percibes las cosas? Por ejemplo, a nivel de las propias universidades. Hoy percibes, Jaime, tú que te desempeñas, que te has desempeñado en distintos momentos de tu vida en el ámbito público, ¿percibes la intención de los jóvenes por vincularse a las organizaciones políticas, a los liderazgos de índole político? ¿Los percibes con la intención de vincularse a posiciones de liderazgo en el ámbito público? ¿Qué percibes que está sucediendo con ellos e incluso desde las universidades? Creo que la respuesta tendría que ser no. Me parece que en general la ciudadanía en México está no solo desvinculada, sino tiene una percepción muy negativa de todo lo que tiene que ver con gobierno, independientemente del nivel, ya sea federal, estatal, municipal, o el orden legislativo, ejecutivo, judicial. Para el ciudadano prácticamente todo es lo mismo, y creo que la invitación para los jóvenes que se están formando, que están estudiando, número uno es sí estudiar a conciencia nuestra estructura de gobierno, pero también involucrarse. Es muy importante involucrarse en la toma de decisiones de nuestra sociedad, de nuestro país, y yo percibo que la juventud sí quiere un México diferente, quiere un Puebla moderno, seguro,
pero no veo realmente una fuerza de la juventud o un grupo de estos jóvenes que estén entrando a la vida política o que se estén formando para realizar labores judiciales, legislativas o gubernamentales. Creo que sería el menor, y creo que hay que invitar, y como autoridades tenemos esa responsabilidad, pero más que nada también como sociedad el empresario se tiene que involucrar, y de esta manera no dejar la toma de decisiones o no tener como país, como región, pues realmente una generación de profesionales dedicados a la toma, a la planeación y a la ejecución de nuestras políticas públicas. Quiero tomar una parte de lo que dice Jaime Oropeza cuando él hace referencia a una realidad que ocurre en México, que ocurre en Colombia y que ocurre en muchos países de América Latina. La mala experiencia con los gobiernos. Es decir, el ciudadano ha tenido históricamente una mala experiencia con sus gobiernos y sus gobernantes y con los partidos políticos que llevan a esos gobernantes a los cargos de poder. Y no, insisto, no solo es México, Colombia, puede ser Perú, puede ser Ecuador, puede ser Venezuela, puede ser Dominicana, en fin. ¿Será ello lo que de repente llega a alejar un poco a esta nueva generación de la política, sobre todo cuando es probable que los padres y los abuelos de ellos hayan tenido en su momento que emigrar, hayan tenido que salir de sus países por ese mal manejo político que históricamente ha habido en sus países, y hoy ellos tengan esa memoria histórica tan solo, no del grupo social grande, sino de su propia familia? No sé si hay algún comentario. Es interesante, yo creo que las personas que salen de sus países, o sea, por ejemplo, hablo de mi familia, cuando mi mamá fue la primera de salir, no es que quería salir de Colombia. Sí. Y yo creo que ese es el caso para todos, ¿no? Nosotros amamos a nuestro país, pero es tanta la necesidad o la palabra corrupción que existe, por ejemplo, en Colombia, ¿no? Que es como se salen obligatoriamente, pero no es que quieran. Entonces, ¿cómo podemos cambiar nosotros esa percepción de malas experiencias con nuestros gobiernos? Y es algo bien difícil, porque ya cuando, por ejemplo, cuando se postulan a la legislatura, en el caso de nosotros en California, hay mucha esperanza en estas personas para hacer cambios, para las promesas que hacen cuando son candidatos, y hay veces que no se cumplen por A, B, C o D. Entonces eso baja la confianza de las personas, y eso es lo que nosotros tenemos que diariamente luchar, de que aunque las cosas no salgan como uno quiere, aunque no haya un poco de desilusión, nunca pierde uno la esperanza. Eso es lo último que se pierde en todo aspecto. Entonces, ¿cómo podemos fortalecer nosotros como gente en la política, como representantes, de decir, un momentito, esto pasó, pero tenemos un futuro, tenemos generación tras generación que pueden hacer esos cambios, pueden seguir participando, como dijo Erika, ¿no? O las oportunidades hay, y no nos debemos dejar tumbar por las experiencias que hemos vivido nosotros o nuestros padres en nuestros países. Erika. Sí, pienso que cuando más queremos alejarnos del gobierno que pensamos que no nos representa, es cuando más que tenemos que participar, porque dejar el gobierno sin nuestra participación, pues nada va a cambiar. Y si no nos gusta lo que está pasando, es cuando tenemos que tomar acción. Entonces, en los Estados Unidos ahorita sé que mucha gente de todas las edades, pienso a los demócratas en particular, están muy decepcionados por la elección y los resultados de la elección en el nivel federal. En California tenemos
los demócratas en poder en la legislatura, en el Senado y en la Cámara de la Asamblea, entonces existen más posibilidades de cambiar las leyes para apoyar a diversas comunidades que necesitan el apoyo. Pero hay ciertas cosas que estos legisladores no pueden tocar porque son materias al nivel federal. Pero es ese deseo de decir, no, ya no quiero participar, nada va a cambiar, el gobierno no me representa, me voy, me mudo a Canadá, México, a otros países, ¿no? Escuchamos eso. Eso es cuando más tenemos que participar, es cuando más tenemos que hacer estrategia, cómo vamos a cambiar. Y lo bueno es que una elección no es permanente. En el gobierno federal cada 2 años elegimos a los congresistas. Hay posibilidad de cambiar los líderes si la población se moviliza, si se registran, si participan, si votan. Pienso que lo que está pasando ahorita es que la retórica y la narrativa que está pasando es que está decepcionando a muchos demócratas que quieren meterse a su casa y no saber nada de lo que está pasando a nivel federal, y eso es lo que no debemos hacer. Entonces, ahorita es cuando nos tenemos que poner las pilas y ser agresivos, porque tenemos menos de 2 años para cambiar el Congreso y tenemos 2 años y medio para cambiar la presidencia, y en el gobierno estatal cada 2 años se cambian los legisladores en la Cámara de la Asamblea y los senadores cada 4 años. Entonces siempre existe la esperanza de cambio y un gobierno que nos represente. Yo quisiera mi última participación antes de dar la palabra al público y se los cuento en función de una experiencia personal. Yo hubo una época de mi vida en la que hice periodismo en Nueva York y la zona triestatal, y en aquel momento me toca conocer a los llamados líderes comunitarios que estaban confrontados uno con otro, líderes comunitarios latinos, mexicanos, que vivían confrontados unos con otros, unos hablando mal de otros, y todos metidos al final del día en cosas que no necesariamente eran correctas, pero todos diciéndose los grandes defensores de la comunidad. Yo apreciaba, y todos hablando además de que tenían el derecho de llegar ya a posiciones políticas de gobierno. Yo los veía y decía, así es imposible, porque yo sí creo que para que se pueda dar un cambio social, la sociedad tiene que trabajar, sí, en unidad, es algo que yo creo. Han cambiado esas condiciones. No sé si en California llegaba a suceder algo parecido a lo que les cuento que pasaba en Nueva York, en Nueva Jersey, en Connecticut, en fin, con estos líderes comunitarios. Han cambiado las cosas, se trabaja hoy de manera más unida en las comunidades. No. Desafortunadamente no, pero lo que creo que es importante y es lo que nosotros tratamos de comunicar, ¿no? Es que no siempre van a estar de acuerdo en todo. Ahí van a haber ocasiones donde en otros temas han estado de acuerdo, pero en este no. Lo que es importante es encontrar ese punto de solidaridad para poder entonces llevar a cabo una agenda. Hay muchos grupos comunitarios que nosotros trabajamos con ellos diariamente, ¿no? En el ambiente inmigratorio, en el ambiente de medio ambiente, en educación, y tienen temas de donde hay mucho acuerdo, pero entre ellos mismos. O sea, no es un grupo comunitario contra otro, entre el mismo grupo comunitario hay diferencias. Y entonces, ¿cómo se logra llegar a un acuerdo a donde estamos todos viendo la misma meta? Claro. Que es seguir adelante, sacar a nuestro pueblo adelante, a nuestra comunidad, pero no es algo que es fácil. Entonces, y yo me imagino que
anhelo es tener eso en un futuro, pero cuando uno tiene opiniones diferentes y hay tantas opiniones, yo creo que es difícil, ¿no? Siempre llegar a ese punto de acuerdo, pero no creo que sea imposible. Jaime. Gracias, Juan. Aprovecho un poco la pregunta para poner sobre la mesa una invitación tanto a las panelistas, al auditorio, en general a toda la población latinoamericana, ya sea en Estados Unidos, en sus países. Creo que la cooperación, está comprobado, es la manera en la que el ser humano ha evolucionado y ha llegado a dominar el mundo y la tecnología como lo hace hoy en día. Solo ha sido en base a cooperación, no hay otra mayor explicación. Pareciera o pensaría uno que el mercado más importante del mundo, que es el que sucede entre México y Estados Unidos, sería un área y dos países con una cooperación absoluta. Y por supuesto que hay mucha colaboración, hay mucho negocio, pero también vivimos una época política donde no solo en estos dos países, en muchos otros del mundo, hay un ver hacia adentro, hay un proteccionismo, hay una cerrazón, y me parece que esta cooperación, hay un área de oportunidad muy importante entre la comunidad latina y el resto de los países latinoamericanos, en específico hablemos de México. Se dice mucho que uno hace negocios con las personas que, pues me parecería mejor en inglés para ser más las personas that you like, trust and respect. Entonces, creo que la comunidad hispana puede encontrar en México y en el resto de los países latinoamericanos mucho entendimiento, muchas semejanzas, puede haber ese like, puede haber ese trust y puede haber ese respeto de culturas, y que sea hoy en día un puente para que esa cerrazón que se vive, esta etapa que estamos viviendo de tarifas, de proteccionismo, haya un vínculo a través de la economía, que es algo que mueve a nuestras comunidades, y por supuesto el turismo también. Hoy más de 1 millón de estadounidenses viajan al mes a México, más de 1 millón de mexicanos viajan al año a Estados Unidos. Existen esos flujos y sin embargo en el discurso pareciera que nos estamos alejando. Creo que el vínculo entre la comunidad latina y el poder económico que tiene, visto y entendido de esta manera con el resto de los países de Latinoamérica, puede ser ahí una luz de esperanza en estas épocas de proteccionismo, para que podamos resguardar la integración económica que tenemos en beneficio de ambos lados de la frontera. Gracias, Jaime. ¿Algo que aportar, Erika, sobre el tema? Estoy en acuerdo con mi colega sobre la pregunta de la división y la unidad de nuestras comunidades. Pienso que cuando la economía no está saludable es cuando vemos más la división. Se pelean mucho los grupos cuando están compitiendo por recursos limitados, y personas encargadas que quieren ver esa división no ayudan. Entonces, durante tiempos con una economía saludable, cuando estamos prósperos, tenemos recursos en California, el gobierno estatal está saludable, hay mucha unidad y muchos grupos colaboran, hay muchas alianzas, pero ahorita cuando estamos viendo muchas comunidades sufriendo porque no tienen los recursos del gobierno estatal o federal, en particular ahorita con el presidente, es cuando vemos esa división. Si vamos a aprender algo sobre esta semana de 5 de mayo, no solo tenemos la comunidad inmigrante con quien podemos identificar o colaborar, tenemos ahorita más que en otro tiempo identificar otras alianzas y colaborar con líderes que no necesariamente sean latinos, pero que apoyen la agenda latina, a la comunidad inmigrante, a los
residentes que necesitan más el apoyo de nuestro gobierno. La alianza que entre dos gobiernos, el presidente Lincoln y Benito Juárez aquí en México, fue algo que quizá que nosotros en los Estados Unidos, aunque celebramos el 5 de mayo, no hablamos sobre ese tema en particular, pero si vamos a aprender algo de esta semana, de la celebración, de la importancia del 5 de mayo, es que cuando se colabora, cuando se pelea junto, cuando nos unimos, salimos adelante. Entonces, con eso es como yo me quedo aquí con mucha gratitud que me invitaron a participar y estoy muy orgullosa de estar aquí. Y yo coincido con ello. Tenemos 10 minutos para escuchar preguntas, comentarios de ustedes. Hay micrófonos, ojalá se animen a participar, a darnos su opinión, y si alguien quisiera hacer uso del micrófono, yo le explicaría que levantara la mano para que pudiésemos acercarle de cualquiera de los dos lados algún micrófono. Sí, adelante. Muy buenos días. Un enorme agradecimiento por la información que nos han estado compartiendo. Licenciado Jaime Oropeza, la verdad, comparte experiencias, comparte esta dinámica de cómo nosotros, en nuestra forma latina y ciudadanos de Puebla, podemos comprometernos y podemos coadyuvar en esta parte con ciertas acciones, incentivando la importancia que implica ser latinoamericanos. En el caso de la secretaria del Senado, bueno, Erika Contreras, latina, líder, y que bueno, nos está demostrando finalmente que en la parte esencial del trabajo que ella está haciendo en California, pues deja claro, ¿no?, el hecho de trabajar fuertemente con esta parte de cómo nos tienen definidos allá. Y creo que hay que trabajar muchísimo en romper principalmente esa barrera y también coadyuvar en esta parte de aquí con los jóvenes en el futuro, de interesarse por esta dinámica de la administración pública e incorporarse, ¿no?, con estas acciones. Y finalmente, bueno, Adriana Sánchez Ochoa, directora adjunta principal, aquí me gustaría que usted me pudiera apoyar con respecto al tema de políticas públicas. ¿Cuáles pudieran ser esas políticas públicas que desde la parte de lo que es hablando de Puebla se pudieran vincular, se pudieran alinear en el tema que usted tiene trabajando y de esa manera fortalecer los lazos que tenemos con, bueno, pues nuestros connacionales en Estados Unidos? Muchas gracias a todos. Adelante. Muchas gracias por su participación y su pregunta. Yo creo que lo más importante que podemos hacer, dijo usted algo de los estudiantes, y aquí parece que hay mucho estudiante participando, ¿no? El poder que tenemos o que tienen la juventud en estos momentos es una joya escondida. Estábamos hablando de Puebla siendo una joya escondida. Las personas que están acá, el interés en poder ver más allá de las limitaciones y ver más allá de los obstáculos, ¿no? Y poder ver que participar, educarse, colaborar, como decía mi colega, esas son las cosas que nos saca adelante y nos permite estar en posiciones donde nos escuchan, donde nuestra voz es importante, donde nuestra voz es valorada, respetada. Entonces, yo personalmente quisiera invitar a este público, a estos estudiantes que están acá, de seguir en esa lucha para apoyar a su México lindo, a Puebla, para que el día de mañana ustedes puedan estar en foros
iguales a que estamos nosotros, ¿no? Representando los valores y lo que es tener ese orgullo de participar en el servicio público. Gracias. Había pregunta, perdón, para Erika también. No para Erika, no. Bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Tenemos todavía 5 minutos y valdría la pena aprovecharlos. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes, buenos días. De la revista Empoderamia, quisiera saber si alguno de ustedes en sus equipos contemplan o tienen alguna campaña para incluir a los estudiantes desde alguna edad para participar en ese liderazgo político. Que si ustedes en sus equipos de trabajo, en la legislatura, en Next Gen, incluyen a estudiantes universitarios para irlos justamente formando en la vida de la participación política. Sí, en Sacramento tenemos muchos programas. Ahorita estamos bajo construcción en el Capitolio Estatal y tenemos muy poco espacio. Estamos casi de codo en codo en las oficinas, pero una cosa muy linda que crea las oportunidades para los jóvenes que están en la preparatoria y también en las universidades, no solo en Sacramento, pero en todo el estado de California, que hay oportunidad para participar en lo que le llaman fellowships. Entonces, yo fui un producto de esos fellowships. Le dije a mi mamá, yo cuando emigramos de México a Los Ángeles, viví en Los Ángeles hasta los 17 años, me fui al colegio en Santa Bárbara y regresé a Los Ángeles, apliqué para un programa en Sacramento y le dije a mis padres que iba a regresar en un año. Iba a ver cómo es que mi gobierno trabajaba, quién estaba haciendo las leyes porque no se sentían justas, no nos representaban y que yo quería entender cómo cambiarlas. Y le dije a mis padres que iba a regresar en un año, ya 23 años todavía vivo en Sacramento y estoy corriendo el Senado estatal. Entonces, estos programas sí funcionan. Tenemos programas de internships, de fellowships y están no solamente en la legislatura, pero en los diferentes organizaciones y departamentos estatales también, la oficina del gobernador y también con las organizaciones que abogan para cambios en la ley. Entonces sí, los estudiantes son una parte crítica para empezar ese diálogo para, ojalá, si no tienen la pasión ahorita de involucrarse en una carrera en servicio público, que un año, un día, unas semanas en el Capitolio cambie su vida. Gracias. Nada más que agregar fuera de nosotros les podemos proveer las oportunidades, pero depende del estudiante buscar también, ¿no? Y nosotros en la organización en que yo trabajo tenemos internados todos los años, 2 o 3, que después del internado se convierten en parte de nuestro grupo. Entonces las oportunidades son grandes, pero igual, repito, uno puede dar la oportunidad y es quien la busque y quien tenga el deseo de aprovechar de lo que nosotros podemos ofrecer. Gracias. El tiempo se nos ha terminado. A mí me gustaría alguna participación más, pero dentro de la agenda sigue otro panel, sigue otra mesa y yo a ustedes solo quisiera pedirles el agradecimiento a través de un aplauso para Adriana Sánchez Ochoa. Gracias, Adriana. Y ojalá se lleve un recuerdo y una impresión agradable de Puebla. Lo mismo usted, Erika Contreras, también Puebla es su casa. Muchas gracias. Jaime Oropesa, gracias por tu tiempo, gracias por tu participación este día.
Les agradezco a los tres. Tendremos un pequeño receso de 5 minutos, nada más para que se prepare nuestro siguiente grupo de invitados. Y sigue un tema interesante. Hemos hablado ya ayer de historia y de economía, hemos hablado ahora de política, y nuestra siguiente mesa, nuestro siguiente panel, lleva por nombre algo que se me hace muy interesante: narrativas que traspasan. Hoy vivimos en el mundo de las narrativas. Hoy todo gira en torno a los storytellings, narrativas que traspasan fronteras, la cultura como identidad y como resiliencia. Ese es nuestro siguiente tema. 5 minutos y continuamos inmediatamente. Gracias, muchas gracias. Gracias.